Sorry. Voy a grabar. Ok. Oye, Rodolfo, antes de que empieces así de lleno el tema, yo cometí un error así como que no decirles bien quién eras y qué hacías. Nomás dije, no se lo pierdan y vengan y ya, que experto en el tema. Pero les puedes contar tú tantito, pues, a qué te dedicas, ¿verdad? Y cuáles son tus temas. Claro, con mucho gusto. Mi nombre es Rodolfo Guevara, yo soy chileno, pero vivo hace ya casi 25 años aquí en México. Y me he dedicado desde hace poco más de 30 años a lo que es el desarrollo humano. Tuve la oportunidad de participar en el primer programa latinoamericano de desarrollo humano y formarme como instructor hace 30 años. Entonces de ahí, pues eso fue a raíz de que pues encontré mi pasión. Me di cuenta que realmente lo importante para mí era facilitar procesos de desarrollo humano, me comprometí con eso y a eso me dedico. Lo hago por medio de ser docente, doy clases, cursos, talleres en México, en otros países, hacemos viajes de estudio de espiritualidad en otros continentes y gran parte de mi tiempo también lo dedico al proceso terapéutico. He estado investigando después de que estudié una maestría en educación para la paz, me comprometí muchísimo con todo el tema de lo que era la parte valórica, el desarrollo de valores, pero a través del cultivo y del manejo de las emociones. Pero todas las emociones, pues, realmente se expresan en nuestro cuerpo, entonces también desde hace casi 30 años he estado investigando este tema de la conexión mente-cuerpo, que de hecho fue a raíz de un libro que llegó a mis manos. Cuando tenía 18 años llegó un libro que se llama La conexión cuerpo-mente de Devi Shapiro, en relación cuerpo-mente de Devi Shapiro, que me hizo entrar en este mundo, ¿cierto?, de lo que era lo que yo después llamé el origen psicológico de las enfermedades y que es un diplomado que imparto hace más de 20 años. Entonces me he dedicado a estar siempre buscando las herramientas que ayuden a facilitar los procesos de transformación en las personas. Y esto de la comprensión de los síntomas ha sido una de mis pasiones en la vida. Entender cómo es que el cuerpo manifiesta nuestro mundo interior. Yo siempre digo que hay muchas maneras en las que el cuerpo expresa lo que estamos viviendo internamente. Los síntomas es una manera, es una forma, pero también está la forma del cuerpo, lo que se llama el lenguaje corporal, o sea, la estructura de nuestro cuerpo, la forma, el tamaño, las proporciones también hablan sobre nosotros, lo que hacemos, nuestros conflictos, nuestros miedos, nuestros traumas, nuestras habilidades, nuestras capacidades, y también lo que se llama el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal se refiere a los movimientos, los gestos, las expresiones faciales que hacemos en cada momento y que están también reflejando lo que estamos sintiendo, pensando, nuestras actitudes, etc. Entonces, hay diferentes maneras o diferentes lenguajes que ocupa el cuerpo y pues uno de ellos que a mí, como digo, me ha apasionado siempre mucho es el tema de los síntomas. Oye, Rodolfo, o sea, obviamente una manera de hacer consciente nuestras emociones reprimidas, que de eso hablamos en todo el libro, ¿verdad? Más que nada, específicamente la represión del enojo. Yo creo que una de las maneras es como dices tú, ¿no? Sabiendo qué síntomas tienes y también pues tu lenguaje corporal y no verbal. Pero ¿qué otra cosa nos puedes recomendar? Hacía una pregunta, Dani, la vez pasada que se me hizo muy buena, ¿verdad? Que lo difícil es que está escondido. De hecho, el libro dice la conexión tan fuerte, es que se lo borraron, era otra edición, pero decía el alto costo del estrés oculto, oculto, porque el estrés no es que sea malo, ¿verdad? O sea, hay una cierta dosis de estrés bueno y que necesitamos y todo, y aunque estés estresado lo puedes expresar y lo puedes comunicar y todo, y pues puedes manejarlo, pero el estrés oculto pues va después cobrándonos la factura, ¿no? Pero está oculto, está inconsciente, le relegaste al inconsciente, entonces ahí qué hacemos, ¿verdad? O sea, no queremos estar generando enfermedad, entonces, ¿cómo lo hacemos? Podríamos decir que cuando decimos estrés oculto, podríamos mencionar dos maneras diferentes de expresarse. Y para eso es interesante entender
lo que tiene que ver con las emociones, porque en las emociones hay 3 vicios que podemos tener en el manejo de las emociones. Uno, cuando yo siento una emoción y la emoción sale descontrolada. Es decir, yo no alcanzo a poner ningún filtro, no alcanzo a frenar, ni siquiera a modular de alguna manera la expresión de la emoción, sino que sale completamente. Esa forma, esa expresión descontrolada tiene un costo también. Obviamente tiene un costo porque al momento que sale es a veces una descarga, digamos así, energética, pero aparte es una descarga química tan intensa que pues genera problemáticas también a nivel del cuerpo. Una persona, por ejemplo, puede tener un enojo muy intenso, y lo ha comprobado, y el libro Emociones Destructivas de Daniel Goleman lo menciona. Hay personas que tienen un enojo muy intenso y entre 24 y 48 horas después tienen un infarto. Pero también yo puedo tener un miedo muy intenso en un momento y ese miedo intenso en el instante me produce también un infarto. Entonces, las emociones, cuando nosotros no las podemos, no tenemos ninguna manera, no sabemos cómo modular en el momento la expresión de la emoción y pasa así, pero con una energía enorme la emoción por nosotros, efectivamente genera un costo a nivel de salud. Pero los otros dos vicios en el manejo de las emociones son, por un lado, cuando yo contengo la emoción. Y fíjense aquí, esto es muy importante. Contener la emoción significa que yo, en un determinado momento, me doy cuenta de lo que siento. O sea, sí me estoy dando cuenta que estoy, por ejemplo, enojado. Pero yo mismo me digo, o yo me digo a mí mismo, no puedo expresar el enojo, debo contener, o sea, evitar que se exprese, o hasta a veces que se note de alguna manera el enojo que estoy sintiendo. Para hacer eso yo conscientemente, pues voy a tener que evitar esa expresión. Y todo, la parte del cuerpo que expresa nuestras emociones son los músculos. Entonces, comúnmente eso va a llevar a que yo genere inconscientemente, o sea, no tan conscientemente, pero de alguna otra manera estoy decidiendo, al contener y al evitar la expresión, tensionar ciertos músculos para evitar eso. Entonces, muchos de los dolores musculares y articulares están relacionados con esa contención. Yo conscientemente digo, no voy a expresar esto. Pero la otra parte, el otro vicio importante, tiene que ver con la represión. ¿Y qué es la represión emocional? Es cuando yo tengo una orden dada de manera inconsciente por mi ego, es decir, por la imagen que yo tengo de mí mismo y para los demás. Yo tengo una orden inconsciente de ser de una determinada manera, y como no puedo aceptar un impulso diferente, que puede ser un pensamiento, un deseo, una emoción, un sentimiento, un afecto, lo que sea, como no puedo aceptar ese impulso que viene hacia mí y que es diferente de la imagen, entonces yo lo reprimo. Reprimir es una acción inconsciente a través de la cual yo no permito ni siquiera darme cuenta de lo que estoy sintiendo. Por ejemplo, la persona tiene la orden de ser una persona pacífica. O sea, en su ego dice, yo soy una persona pacífica, tranquila. Y entonces de pronto viene una persona, le dice algo y la persona se enoja, siente el enojo intenso. Pero como tengo la orden en mi ego de que yo soy una persona pacífica, ni siquiera me doy cuenta del enojo. Me enojé, pero ni siquiera me di cuenta, no lo sentí. Eso es represión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tanto una persona que contiene como una persona que reprime van a somatizar las cosas. El que también saca de manera descontrolada la emoción, también va a somatizar las cosas. Todos finalmente están pagando un costo. La diferencia es que quien reprime ni siquiera se está dando cuenta de que está sintiendo la emoción. El que contiene se da cuenta
pero evita que se exprese. Y la persona que saca descontrolada la emoción, pues sí se da cuenta comúnmente de que la está sacando, pero no puede manejarla. Claro. Finalmente, y esto es algo muy importante, yo les digo, las emociones no son ni buenas ni malas, son simplemente emociones. Y lo que nos enferma no son las emociones. Lo que nos enferma es que no sabemos manejar correctamente nuestras emociones. Por eso es que tenemos que aprender a darle el uso correcto o administrar de manera correcta cada una de las emociones. Cada emoción es como una herramienta y yo tengo que saber cómo se usa esa herramienta y en cada contexto cuál es la manera, entonces, positiva de usar esa emoción. A ver, ahí me sale la segunda pregunta, pero para concluir la primera, en ese caso que estás reprimiendo, entonces, ¿qué podemos hacer para ahorita asegurarnos de que no estemos reprimiendo? O sea, vimos muchos ejemplos en el libro que nos pudieron haber caído 20 de que, híjole, yo soy así, yo soy bien complaciente, yo nunca digo que no, y aunque no quiera digo que sí, todo, entonces dije, ese ya fue un foco rojo, ¿no? Entonces, no sé si una de las maneras es pues revisando tus interacciones, cuántas veces dices que no, si realmente lo que dijiste que sí, realmente lo estás queriendo hacer, cómo terminas, no sé, a lo mejor al final del día, si preguntarte si hiciste puras cosas que tú elegiste o fueron como, pues no impuestas, ¿verdad? Pero fueron nada más por estar complaciendo, o sea, ¿cómo le haces para ver que no estés pues dejando de ser fiel a lo que tú quieres y reprimiéndote? A ver, ahí son dos cosas. Primero uno tiene que distinguir el cómo saber si estoy reprimiendo algo y dos, por qué estoy reprimiendo, que son dos cosas diferentes. O sea, lo primero que uno tiene que comprender es que cómo yo identifico una emoción. ¿Cómo sabemos qué es lo que estoy sintiendo? Lo primero que tengo que comprender es que el primer afectado de todo lo que siento soy yo. ¿Por qué? Porque las emociones pasan por mí. Daniel Goleman dice, las emociones son hechos corporales, lo sientes en el cuerpo. Otro profesor de la Universidad de Harvard, ¿cierto?, dice que cada emoción tiene su propia fisiología. Por tanto, si cada emoción tiene sus propios cambios químicos, eso significa que el cuerpo reacciona a esos cambios químicos de una manera diferente en cada emoción. Por lo tanto, lo primero que yo tengo que decir, ¿cómo yo sé que estoy reprimiendo? Porque la emoción la siento. ¿Dónde se siente? Se siente en el cuerpo. Tú te enojas y el enojo tiende a movilizar ciertos músculos. Si esos músculos, si tú esa emoción la expresas correctamente, los músculos se mueven, se activan y la emoción pasa por tu cuerpo y no afecta. Si yo contengo o reprimo, los músculos se van a tensionar. Mandíbula, cuello, hombros, brazos, antebrazos y manos y la parte alta de la espalda. Las zonas de ataque. Las zonas con las cuales tú atacarías si estás en una situación donde estás muy enojado. El enojo está diseñado para eso. Está diseñado para que tú te defiendas. Claro, está diseñado desde que el ser humano, antes de que existieran los seres humanos, ¿cierto? Porque el enojo ya viene diseñado así desde los animales. Ya cuando venimos nosotros, pues bueno, heredamos eso. Entonces, por eso la misma respuesta emocional que tiene un niño de 3 años es la misma que tiene un gato, ¿me entiendes? Se enoja y hace así y da el arañazo. Lo mismo hace el niño cuando está pequeñito, ¿cierto? Y si te acercas, llega y te muerde. Es lo mismo, es la misma respuesta. Activa ciertos músculos. Entonces, ¿yo cómo me doy cuenta si estoy reprimiendo? Porque empiezo a sentir tensión. Me doy cuenta. Entonces, si yo estoy en contacto con mi cuerpo, me doy cuenta que, oye, me empezó a doler la panza de repente. ¿Qué pasó? Algo sentiste. El cuerpo no cambia el funcionamiento, la fisiología, no se tensa un músculo porque se le pegó la gana. O sea, no, o sea, hubo emociones, las emociones todo el tiempo pasan. Y es tan así que yo les sugiero que hagan un ejercicio. Pongan una película. Escoge una película. Cada uno escoja una película, si es de miedo o es de estas películas así de mucha violencia. Cualquiera de las dos. Relájense, o sea, pónganse en posición
la postura del cochero que le dicen, así, bien relajados, y observe la película. Mire la película, pero siempre manteniéndote relajada. Y empieza a darte cuenta cuando empiezan las escenas lo que pasa en tu cuerpo. Vas a estar observando eso y tu cuerpo va a empezar a reaccionar. Vas a empezar a mover el hombro cuando tengas que reaccionar para evitar un golpe. Te vas a empezar a dar cuenta que tienes las piernas tensas, los glúteos apretados, la mandíbula está... O sea, empieza tu cuerpo a reaccionar. O sea, nosotros sentimos las emociones en el cuerpo. ¿Cómo me doy cuenta? Si estoy reprimiendo, estoy conteniendo algo, porque en mi cuerpo se está sintiendo. Ahora, otra cosa es entender por qué hago eso, por qué reprimo a lo mejor más el enojo, o por qué reprimo más la tristeza, o por qué reprimo más la preocupación. Eso ya tiene que ver con lo que decíamos hace un momento, con el ego, con lo que yo digo. Si yo me doy cuenta, oye, que siempre tengo la mandíbula apretada, pues reprimo el enojo. Pues si reprimo el enojo, entonces quiere decir que yo no me permito el enojo. Entonces, ¿qué idea tengo yo? ¿Qué creencia tengo yo que me impide a mí expresar el enojo? Y con esa pregunta que te hagas, a ver, ¿por qué no puedo expresar el enojo? La respuesta que des, esa respuesta va a reflejar la resistencia interior que tienes a poder expresar una emoción natural como puede ser el enojo, el miedo, la preocupación, la tristeza, la angustia, la ansiedad, etc. Ahí empiezas a encontrar el para qué lo reprimo. Porque todo lo que nosotros hacemos, sean conductas, emociones, todo eso, todo tiene una razón de ser según el ego. El ego es el centro que aglutina y que explica por qué pienso, siento, me comporto, deseo, valoro las diferentes cosas en mi vida. Sí, creencias que hemos ido introyectando. Oye, yo les decía que cuando hablaba también había otra pregunta que decía, es que se me hace difícil el dilema de la ira, que o explotas o reprimes, ¿verdad? O sea, entonces, pues, ¿qué haces con el enojo si ninguna de las dos está bien? Digo, bueno, pues hay que aprender a ser asertivos, ¿verdad? Y expresarlo de manera sana, ¿no? Pero eso es lo que a veces batallamos, tenemos esa imagen negativa del enojo, como de gritar y de generar conflicto, de pelearnos, ¿no? Entonces, si es que primero es quitarnos esa imagen y saber que el enojo viene a decirte algo y viene a protegerte, porque tú complétame esta idea. Yo lo que les decía es que el enojo lo que viene a enseñarte es que sientes que alguien como que ha sobrepasado tus límites, o sea, bueno, no has puesto límites claros, ¿verdad? Entonces te sientes como algo invadida o sientes que se ha cometido una injusticia. Entonces, que es una emoción que te está diciendo que de alguna manera te tienes que defender, ¿no? O proteger, o poner un alto, poner un límite, que eso se puede hacer de manera serena y sana, no tienes que pelearte, ¿verdad? Tú nos puedes completar esa idea, decirnos, pues, Claro, cómo lo podemos usar de manera... Claro, esa es la parte que decíamos. Si el enojo es toda emoción es una herramienta, el enojo es una emoción, por tanto también es una herramienta. Entonces, para poder entender eso, lo primero que uno tiene que entender es cuáles son las causas que tiene el enojo. El enojo tiene básicamente dos causas. Se produce porque yo me percibo, fíjense la palabra, ahorita se la explico, me percibo frustrado, es decir, percibo que tengo un objetivo, o sea, percibir es pensar, creer o interpretar de que tengo yo un objetivo, algo obstruye el logro de mi objetivo, y debido a eso, entonces yo creo que no voy a poder conseguir ese objetivo porque algo está obstruyendo. Entonces me percibo frustrado. Y la otra causa es otro tipo de percepción, que es que percibo que están siendo injustos, es decir, que están abusando o se están aprovechando de mí. Cuando yo tengo claras las dos causas, entonces yo lo que puedo hacer es saber que si mi enojo fue por frustración, lo que yo tengo que aprender es a luchar por lo que quiero. Si mi enojo fue por injusticia, yo tengo entonces que aprender a marcar límites sanos. Entonces, fíjense qué interesante esto para tu vida diaria. Porque imaginemos que tú estás platicando con alguien, pasa algo, te dicen algo y tú no dices nada. Pero pasan 2 horas y como leíste el libro y escuchaste la plática, dices, a ver, voy a poner atención porque me quedé callada.
Entonces, a lo mejor por eso es que me está doliendo el cuello. Y empiezas a sentir una tortícolis, empiezas a mover el cuello. Dices, ay, que sí siento raro el cuello. Dices, me quedé callada, no dije nada. Y entonces ahí tú misma te vas a decir, a ver, que sí que estoy enojada, el cuello son enojos. Entonces, ¿y por qué será? ¿Será que creo que fui injusto? ¿O me siento o me percibo frustrada? Y dices, no, sí creo, fíjate que fue injusta la persona porque hizo un comentario o dijo tal cosa o hizo tal cosa que a mí no me parece. En el momento en que tú identificas eso, tú ya sabes cuál es el destino, cuál es la orientación y la dirección que le tienes que dar a esa energía de enojo que estás sintiendo. Porque tú en ese momento dices, ¿sabes qué? Sí necesito marcar límites. Y como dice un autor por ahí, el ser humano, o sea, dice, los animales tienen dos opciones, o huyen o se defienden. O sea, el miedo o el enojo. Y dice, pero el ser humano tiene la tercera opción, el diálogo. Entonces, por eso cuando decía Sandra ahorita, pues ser asertivo, claro, ser asertivo es una forma de dialogar, es una estrategia al momento que yo voy a dialogar, porque esa es la tercera opción, repito, el diálogo. Entonces, pues, ¿sabes qué? Voy a hablar con la persona así, ¿sabes qué? Me sentí así, me sentí acá, no me pareció, creo que sería bueno esto, para la próxima te pido que esto, otro, o sea, hablo, marco límites. ¿Qué es marcar límites? Es decir, qué quiero, qué deseo, qué permito o qué no permito, de tal manera que yo me asegure, ¿cierto?, estar protegiendo lo que es lo importante que soy yo y lo que es importante para mí. Tienes que cuidar y proteger tu dignidad física, psicológica, espiritual, a las personas que tú amas y a los bienes y a lo importante para ti. Todo lo que sea importante, tú lo proteges a través de límites. Los límites son para proteger lo que es importante para ti. Entonces, marcar límites es poder hablar y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. No puedo permitirme, por eso es, marco límites, no es te pongo límites. Yo no voy a ponerte límites a ti. ¿Cómo por qué? Si los límites tuyos los tienes que poner tú. Yo nomás te voy a decir dónde están mis límites y lo que yo no estoy dispuesto a permitir. Porque yo tengo la tarea de cuidarme a mí mismo y cuidar lo mío. Pero yo, como siempre les pongo yo el ejemplo, cuando tú compras una casa, tú no vas y dices, para que los vecinos sepan cuál es mi terreno, les voy a ir a poner una cerca a cada vecino. Voy a ir a cercar la casa de cada vecino que está alrededor mío para que sepan dónde está mi límite. ¿Tú haces eso? No, hombre, te saldría muy caro, imagínate, ponerle cerca a todos los vecinos. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Tú pones o marcas tu límite. Entonces, por eso se llama marcar límites y es para mí. Marco mis límites. No es que yo voy a ponerle límites al otro. No, no, no. Así como en el ejemplo, te saldría muy caro hacerlo, en la vida real, intentar tú empezar a hacer que el otro ponerle límites al otro, sería terriblemente desgastante también. Entonces, si están abusando de mí, se están aprovechando de mí o considero que son injustos, marco límites. Para eso es el enojo. Por eso el enojo es una fuerza inmensa. Si ustedes hacen encuestas, se van a dar cuenta que siempre la emoción que más le cuesta manejar a los seres humanos es el enojo. Entonces, por un lado yo tengo que aprender a usar y marcar límites es una manera de usar el enojo. La otra es luchar por lo que yo quiero. El enojo me enseña a yo poder luchar, esforzarme para lograr ese objetivo que si yo lo veo que está interferido por un obstáculo. Entonces tengo que aprender a sortear el obstáculo, a revisar si mi objetivo es el correcto. Tengo que aprender a preguntarme, ¿es válido o no es válido mi objetivo? ¿Qué nueva estrategia voy a buscar para conseguir mi objetivo? Y ahí hay una serie de elementos interesantes que uno se puede cuestionar. Ok. Bueno, no sé si Gracias. Sí, muy bien. Oye, físicamente, más o menos nos dijiste que es todo, o sea, manos, brazos, cuello, mandíbula, como que para saber realmente ubicar
cuando estamos enojados y reprimiendo algo. ¿Qué más? Por ejemplo, toda la inflamación, la citis, ¿no? Eso Las es bien importante. inflamaciones, el ardor, las irritaciones por ejemplo, la piel. Fíjense, la piel es un caso bien interesante porque la piel es nuestro límite. Uno dice, de la piel para adentro soy yo, de la piel para afuera son los demás. Entonces, cuando tengo una irritación o una inflamación, ¿qué está diciendo? Que mi límite, yo seguramente percibí que se habían brincado mis límites, que habían abusado de mí. Entonces, por eso, la persona, ¿cierto? Cuando tiene un problema en la piel, tú dices, necesita marcar límites sanos. Está en un entorno que siente que es un entorno que lastima, que hiere o que abusa. Están poniendo aquí psoriasis, dermatitis, estas cosas. ¿Pudieras así como señalar alguna diferencia entre ellas? O sea, algo más que nos pudieras decir así de los diferentes tipos de manifestaciones en la piel. Hay un principio interesante en la manifestación de las enfermedades, que nosotros decimos siempre que la intensidad del síntoma es directamente proporcional a la intensidad de la emoción que no se ha sabido manejar. Una dermatitis, dijimos, pues es un enojo, ¿cierto? Es un enojo, las dermatitis comúnmente pueden aparecer y pueden de pronto desaparecer. Hay momentos en que aparecen más, después se quitan y así. Es una enfermedad que puede ser esporádica porque de pronto la tienes y de pronto pasan años y no la tienes. Pero de pronto también puede ser cíclica, que cada cierto tiempo, en ciertos años o ciertos meses en el año también la puedo sentir. Pero ya no es lo mismo que una psoriasis. Ahora, no es lo mismo que tengas una dermatitis a que tengas una psoriasis donde lo más probable es que tengas una llaga, es decir, que te sientas herido. Si se fijan cómo aumentó la intensidad. Entonces, cuando nosotros vemos el síntoma, una de las cosas que nosotros vemos es qué tan intenso es el síntoma, qué tan grave es el síntoma. Y ahí nos damos cuenta, porque si un síntoma es más grave, quiere decir que la emoción que la persona no ha sabido manejar está más intensa. Ahí nos da una pista interesante. Y que se combina, ¿no? O sea, tienes que ver el síntoma y el órgano, ¿no? O sea, en dónde está. Porque, por ejemplo, también habían salido de la citis, ¿verdad? Que estas inflamaciones pues son enojos, pero una colitis, por ejemplo, que está en el intestino, pues ya está combinando un órgano que tiene que ver con tristeza con un enojo, ¿no? Exactamente. Es más, hay un principio igual que dice que prima el órgano por sobre el síntoma. Es decir, que cuando tú tienes una enfermedad, tú lo primero que preguntas es ¿cuál es el órgano? Entonces, no, pues fíjate que tengo una gastritis, o como decía Sandra, una colitis. Ah, bueno, ¿cuál es la emoción del órgano? La tristeza. Pero el síntoma, que es la inflamación, es enojo. Entonces tú dices, bueno, ¿pero es tristeza o es enojo? La emoción que prima, la más importante, es la del órgano. Entonces, ¿qué es? Tristeza y enojo. Entonces, tú quieres tratar un problema de colon, tienes que tratar la tristeza que se produce porque la persona se percibe impotente de poder lograr que las cosas salgan como quiere, pero también está enojada. Pero si yo trabajo el enojo, la persona no se sana. Si trabajo la tristeza, sí. Entonces, esas son las claves que tienen que ver con cómo se trata después una enfermedad según toda la manifestación, porque una enfermedad tiene muchas formas de manifestarse. Por ejemplo, a veces la clave para entender una enfermedad es cuándo se presenta. Yo me recuerdo una persona que una ocasión vino una paciente, entonces platicando con ella, me empieza a contar, ¿cierto?, de un dolor de cabeza intenso, una migraña que le daba muy seguido. Y le digo, todo el tiempo, me dice, te podría decir que de lunes a viernes me da. Ok. Y le digo, ¿y hay alguna hora a la que te dé? Siempre me da, o sea, no me acuerdo exacto, pero imagina que me dijo a las 6 de la tarde. Le dije, ¿qué pasa todos los días de lunes a viernes a las 6 de la tarde? Pues llega mi esposo. O sea, su dolor de cabeza llegaba a la casa. O sea, a veces no pensamos en eso, decimos, pues no pensé en eso, fíjate. O al revés, ¿cierto? ¿Cuándo te empezó el síntoma? No, pues fíjate, cuando llegó tal persona
a vivir conmigo. O sea, se vino a vivir conmigo tal persona en la familia y desde ese momento en adelante yo empecé a tener un síntoma. Me recuerdo justamente el caso de una dermatitis, ¿cierto? Porque se sintió invadida por esta persona. Entonces, hay muchas cosas que uno se pregunta para poder entender la manifestación Sí. de un síntoma. Yo les he contado de repente un caso mío y que siento que es muy padre entender cómo es el órgano y el síntoma porque, por ejemplo, yo cuando tuve colitis hace mucho, que empecé contigo hace muchos años, ¿te acuerdas que Claro. cuando yo tenía colitis y una señora al lado tenía colitis y la describíamos, era totalmente diferente en nuestra descripción? Entonces yo decía, es que me frustra, y a mí me veías bien enojada, porque decía, ¿cómo? Ya hice todo, hago un solo ejercicio, aunque ayune, todo, tengo una panza embarazada y no sé qué, y yo me enojaba, ¿no? Y te decía, es que es un globo, y no sé qué. Y luego ella decía, es que es un dolor. Y yo me le quedaba viendo y yo, pero no duele, es aire. O sea, como era súper diferente la experiencia, ¿no? Entonces, sí es el mismo órgano y yo trabajando contigo vi que sí era una tristeza, que se me estaba haciendo una impotencia. O sea, yo estaba como triste de haga lo que haga, de plano no jala. O sea, no puedo, nada, era frustración, pero que estaba haciendo impotencia. Y ella era muy diferente, era un dolor. Entonces, qué padre tener estas como herramientas para preguntarnos, porque por ejemplo, cosas en la piel. Que digo, bueno, es diferente como decías tú, que me dé mucha comezón, como inquietud, como nerviosismo, como así, a que me duela la llaga, o sea, que me... Entonces, como Y es muy hacernos esas preguntas, ¿no? claro, y es muy interesante hasta uno, yo le pregunto, bueno, a ver, y cuando te da, por ejemplo, eh, la comezón que dices tú, ¿qué haces? Que le pregunto, bueno, ¿y cómo resuelves eso? No, pues cuando me da eso, pues me rasco. Me rasco, me tengo que rascar y rascar y rascar. Ah, mira. O sea, rascar, ¿qué es lo que es? Estimular. A veces hay gente que para ciertas cosas tiene que estar eh, como, como acariciándose. Ah, pues necesitas cariño o necesitas estímulo. O sea, hasta la manera en la que tú reaccionas o tienes que reaccionar para calmar a veces el síntoma, también da información. O sea, hay muchas cosas interesantes en este tema. Puedes tener dos personas la misma enfermedad diagnosticada y la sintomatología es muy diferente. Y la sintomatología es lo que explica cómo la persona lo está viviendo. Y escuchen este otro principio. Según como yo percibo mi cuerpo cuando tengo el síntoma, así es como yo me percibo en el conflicto que genera mi síntoma. Son los Sí. principios que ayudan a entender, repito, la manifestación de la enfermedad. Entonces, Sí, eso te iba a decir también, ¿no? Que les digo, oíganse cómo lo describen, nada más escríbanlo en sus palabras, porque yo puedo decir, es que me vuelve loca, o sea, esto ya no puedo con esto, o sea, ya me supera, o esas palabras que usamos, ahí están todas las claves, ¿no? O sea, yo me recuerdo una persona que tenía inflamación de colon, ahorita que decías tú, y yo le decía, bueno, pero ¿cómo percibes ahí? Me decía, es que me siento como llena, así. Esa era la sensación que tenía, me siento como llena. Obviamente, cuando terapéuticamente uno escucha eso y te dicen, sí, me siento llena, obviamente la pregunta que viene es, ¿llena de qué? ujú. ¿En qué te sientes? ¿De qué te sientes llena? Y entonces, pues ella me dijo de X cosa. Eso que responden, pues es la situación que está detrás. Ay, gracias, muy, muy padres herramientas. Te quiero hacer una pregunta un poco Sí, diferente porque mucho del libro habló de enfermedades autoinmunes. Aquí estaba yo leyendo en otro libro que hablaba de que es mucho más conocida la respuesta de estrés o sea, el pelear o huir, pero que hay una de la que no hablamos tanto, que es bien común y creo que es de la que más hablo aquí, que es la disociación. Entonces, o sea, como un bebé, o sea, un niño chiquito, ¿verdad? Que muchas de nuestras creencias, ¿verdad? Vienen de ahí. Pues no podía ni pelear ni podía huir, pero sí podía como se me va la palabra, como irse hacia adentro, ¿no? Hacia su mundo interno, o sea, desaparecer. Eso sí puede, como desaparecer, entonces nomás evadirse, como que yo no quiero saber lo que está pasando, ahí mátense al lado, yo no quiero saber y yo nomás me voy hacia mi interior, ¿no? Y, y luego eso es como que quiero evitar todo eso y nos hace personas complacientes.
una de las razones que dice por las que hacemos esto es para no ver, o sea, para protegernos del dolor que nos causa, que la gente que se supone que nos debería de amar más y cuidar y todo nos está tratando mal o está siendo negligente con nosotros y todo, entonces no quieres ni verlo y los proteges y lo defiendes y todo. Entonces como que te vas a un mundo así, te sales, ¿no? Bueno, dice que eso, te digo que nos hace personas complacientes y casi todos los casos de los que hablaba aquí eran personas así, que no sabían decir que no, que siempre la sonrisa en la boca, que no pedían ayuda, que no se quejaban de lo que les pasaba y tenían enfermedades pues muy, muy intensas y muchas eran autoinmunes. Entonces, quiero como que nos dijeras un poco qué hay bajo las enfermedades autoinmunes, que algo que se me hizo bien importante que nos quedara claro es que siempre hay un elemento como de culpa ahí bajo ellas, ¿no? Y porque pues es el atacarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, si yo me estoy atacando mentalmente, psíquicamente, ¿verdad? A mí, sintiéndome menos, dice, creyéndome historias que me hacen menos, pues entonces el cuerpo hace lo mismo, ¿no? Se ataca a sí mismo. Exactamente. Bueno, ahí hay varias cosas en lo que tú estás comentando, ¿cierto? Una enfermedad autoinmune es una enfermedad donde aparentemente, ¿cierto?, el sistema inmunológico está atacando a ciertas partes del cuerpo. Es como si el sistema inmunológico hubiese olvidado que esa parte del cuerpo pertenece a él. Así lo dice Francisco Varela, ¿cierto?, que es justamente un doctor experto en todos estos temas. Y él dice, parece que el cuerpo olvidó esa parte que era de él, entonces va y la ataca como si fuera algo ajeno. Entonces, el sistema inmunológico, la función que tiene es defendernos. Para que una persona realice o active una enfermedad autoinmune, significa entonces que yo me ataco a mí mismo en lugar de atacar hacia afuera. ¿Se acuerdan que hace un momento atrás yo les dije que las emociones se podían manejar mal de 3 formas? Por explosión, por contención o por represión. Bueno, aquí hay que entender otra parte. Miren, todos los síntomas se producen porque la persona tiene un conflicto que no sabe cómo manejar. Pero, a la vez, los conflictos son producto de los patrones mentales, la forma de ser que tiene cada persona. Según la personalidad que yo tengo, mi forma de ser, yo desarrollo ciertos patrones mentales. Con base en esos patrones mentales, entonces yo reacciono, o sea, pienso, siento, y por eso me puedo atorar en ciertas cosas y generar cierto tipo de enfermedades. Entonces, la enfermedad autoinmune se da mucho en los tipos de personalidad donde yo no voy afuera, no soy combativo, no voy hacia afuera a pelear por lo que, sino que decido más bien callarme, guardarme, retraerme, y entonces toda la energía, todo el ataque va hacia adentro en lugar de ir hacia afuera. Son personas que prefieren inconscientemente, como digo, atacarse a sí mismas que ir y luchar o atacar allá afuera. Entonces, son personalidades, temperamentos, donde las personas son más intro comúnmente que extrovertidas. En la mayoría de los casos es así, a no ser de que sea muy extrovertida la persona, pero tenga un aprendizaje por algún motivo familiar muy fuerte, un aprendizaje de tener que ahorita implotar. O sea, en lugar de una explosión, es como que la persona implota. Voy hacia adentro y aquí adentro, entonces prefiero atacarme a mí que atacar afuera. Prefiero yo mismo lastimarme a mí que lastimar a otra persona afuera. Entonces, ese tipo de personalidades desarrollan más fácilmente las enfermedades autoinmunes. Ya. Ahora, ese mismo procedimiento se da producto de 2 sentimientos. La culpa, donde yo me juzgo y me condeno a mí mismo por haber cometido un error, por haber hecho algo, o por no haberlo hecho, por haber deseado algo, no haberlo deseado, haber necesitado algo, o no haberlo necesitado, lo que sea. Porque me puedo sentir culpable de cualquier cosa. El asunto es que yo me estoy autocastigando a mí. Y además de eso, también se puede producir la enfermedad autoinmune por un resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? Es cuando yo me percibo herido injustamente por alguien. Pero entonces, en lugar de yo ir y atacar, entonces hago lo mismo.
yo finalmente me enojo conmigo por haber permitido eso. Y ahí es donde esos dos sentimientos son los que terminan por lastimando. Claro, te acabas a ti mismo. Ok, muy bien, muchas gracias. Quiero darles chance a ellas que te pregunten si tienen ¿Dudas o preguntas? Con mucho alguna, gusto. porque yo tengo muchas más, pero a ver, Nayeli algo está preguntando. ¿dónde podemos seguir estudiando acerca de cómo manejar nuestras emociones para disminuir los síntomas? Bueno, hay cursos, ¿cierto?, que pueden tomar, pero hay libros. A ver si después, si me das chance, te sugiero algunos libros, Sandra, para que se los puedas compartir. Porque hay libros que hablan sobre cómo manejar las emociones. Yo lo que les comparto es pues lo que yo he podido también vivir por experiencia terapéutica, o sea, estar trabajando con los pacientes diariamente y estar ayudándolos a manejar. Claro, y yo por aquí les Está un paso poco como más filtrado, quiera. está un poco más filtrado, sí. Ok, yo por aquí como quiera les paso tus redes y Rodolfo constantemente está dando cursos de todo esto, ¿verdad? Inteligencia emocional, cómo poner límites, el Coaching origen psicológico emocional. de enfermedades, etcétera. Entonces también por ahí, que no nos dejemos de estar siempre educando en este tema. Una de ustedes me había preguntado de los síntomas, muchas andamos por ahí, de la menopausia, los bochornos y cambios de ánimo y pues todo lo que pueda venir con esto. ¿Tú qué crees? O sea, yo creo que sí, sí es posible, ¿verdad? Que te pase de noche, ¿no? La menopausia. Sí, hay gente que le pasa de noche. Lo que pasa es que, mire, la menopausia, no sé si ustedes han visto, han puesto en Google síntomas de la menopausia. ¿Han visto todo lo que sale? O sea, Ni mis cosas, no no, no, acá. no, es impresionante, es una lista gigantesca y cada vez parece que la hacen más grande. Entonces, en realidad, los síntomas que tú tienes son producto de lo que tú estás viviendo, porque son tantos síntomas que tú los miras y dices, bueno, pero es que para que tuviera este síntoma tendría que estar enojada, pero este otro triste, estoy preocupada, estar ansiosa, tener mucho miedo. O sea, pues te das cuenta por los síntomas. Entonces, ¿qué te vas a dar cuenta? Que los síntomas que se te activen cuando tienes un cambio hormonal, como la menopausia, que ya es un cambio hormonal constante, pues van a depender más bien de lo que tú estés viviendo, de los conflictos que estés viviendo durante el periodo de tu cambio hormonal. Eso es. Entonces, si tú dices, pues me quiero quitar los bochornos, pues bueno, tienes que trabajar el tema detrás del bochorno, que es comúnmente que las personas están viviendo alguna situación en la cual se sienten indefensas, sienten que no tengo la capacidad para defenderme de una situación que están viviendo con el esposo, con los hijos, etc. Y ahí se empieza a activar los bochornos. Se acaba el problema y se le acaban los bochornos, pero la menopausia sigue. Pero qué chistoso, ¿cierto? Se acaba el problema y ya no están los síntomas. Entonces eso demuestra que no es un tema hormonal, sino que es un tema psicológico. Pero bueno, eso mismo yo siempre les digo, no tienen que creer en esto, lo importante es que lo comprueben. Lo verifiquemos. Para que se vayan dando cuenta, ¿sí? ¿Ok? Claro. ¿Quién más, oigan? ¿Quieren aprovechar? Pregunten con toda Si no, confianza. yo les sigo. De la artritis reumatoide, Rodolfo. Buenas noches, mucho Buenas gusto. noches, ¿cómo estás? La artritis reumatoide, Laura, está relacionado con... es una enfermedad, te digo, un poco compleja porque tú sabes que no afecta una articulación. No es que tú digas, sabes que me dio en el dedo, que muchas veces le empieza aquí en este dedo, pero no es solamente algo del dedo o la mano, empieza a abarcar todo el cuerpo. Entonces, la artritis reumatoide comúnmente está relacionado con que la persona tiene mucho enojo, está muy molesta. Comúnmente, en muchos casos, es un enojo que también viene relacionado a veces desde hace muchos años con la figura paterna. O sea, es algo que está relacionado en muchas ocasiones con el padre, algo que sucedió con el papá, algo que no procesé, algo que me molestó, que a lo mejor me lo guardé, nuevamente lo contuve, pero en algún momento algo me lo activa, que puede ser algo que esté pasando con tu esposo, con un hijo, con alguien, se activa la misma situación, se activa el mismo patrón y se desarrolla, pero entonces es un enojo donde la persona está siendo rígida, inflexible en una determinada situación. Tanto así también que en la mayoría de los casos de la artritis la persona tiende inconscientemente a querer como depender nuevamente.
volver a depender. O sea, es como que, ¿sabes qué? Ya quiero que me ayuden, que me echen la mano, que me apoyen, que me ayuden a solucionar cosas o a lograr cierto tipo de cosas. Es en el inconsciente como volver a depender un poquitito sobre eso. Entonces, pero sí hay un enojo muy fuerte y las articulaciones que estén más afectadas son las que te van a dar la clave. Porque a algunos le afecta mucho las rodillas, el otro las caderas, lo cual indica que el problema es con la pareja, las rodillas que tiene que ver con el avanzar en la vida. Claro, pero ahí clave es la flexibilidad, la rigidez, ¿no? Exacto, hay una rigidez ahí muy, muy fuerte. Otra pregunta que nos podemos hacer es ¿qué te impide hacer esta enfermedad, no? O sea, Sí, ¿qué te orilla a hacer o qué te impide hacer? ¿qué te impide ¿Para qué hacer? te la causaste? ¿Qué te obliga a hacer? ¿Y qué te dificulta hacer? Son tres preguntas también que son interesantes ahí respecto a eso y te van a dar luz sobre la manifestación específica de esa enfermedad. Es impresionante que el cuerpo, cuando la persona atiende la causa psicológica correctamente, el cuerpo empieza a revertir procesos. Sí. Y una enfermedad que pudo haber tardado años en desarrollarse, puede tardar muy poco tiempo, semanas o meses en quitarse. Gracias. Aquí Dani tiene otra pregunta. Gracias. Yo Hola. quería preguntar, ¿ves que en bioneuroemoción o si dicen que con el solo hecho de ser consciente, como que el problema que te ocasionó eso basta para remediarlo? Pero eso a mí me da duda si es suficiente. O sea, en tu experiencia, No, ¿cómo? O en sea, una algunos vez que ya te casos, diste cuenta, ¿qué más que sí? no, mira, es como lo que decíamos, imagínate lo que decíamos ahorita del enojo nomás. O sea, yo me puedo dar cuenta que, ¿sabes qué? Me quedé callado y no dije nada. Eso no quita, no va a quitar, por ejemplo, la afonía que tiene una persona. No, tienes que ir a hablar y decir. Cuando vas y hablas, yo me recuerdo a una paciente que le dije, ve a hablar, me dije, pero ¿cómo voy a hablar si no tengo voz? ¿Cierto? Porque apenas le salía la voz, así tenía que ir a hablar con el ex esposo. Me dice, no, ¿cómo ir a hablar así con mi ex esposo si ni me sale la voz? Entonces yo le digo a ella, pues tú ve a hablar, y si quieres realmente hablar, vas a poder, te va a salir la voz. Y efectivamente, o sea, no basta con tomar conciencia, tienes que ejecutar una acción. ¿Me permiten un segundo? Claro. No se vayan, un segundito. Marta, tú también aquí pregúntale como que qué tan bueno es, ¿no? No sé si tengas como la duda de, es que luego mientras más sabes, más te angustias y más te preocupas, entonces está mejor ni saber, ¿verdad? No sé si va por ahí, pero pregúntale tu duda. Y como ven, las demás, no se queden con dudas, aprovechen, porque se me hace que ya nos dio hasta su otra. No, pues yo creo que sí me contestó con eso, o sea, no Ah, más es hacerlo consciente, es tomar acción. Claro. Sí, la verdad sí hay que tomar acción, no solamente con ser consciente. Hay casos en que cuando la solución es tomar una decisión, tú puedes llegar, te das cuenta, tomas la decisión, por ejemplo, para un dolor de cabeza, tomas la decisión, ya decidí, voy a hacer esto, listo, se va. Pero hay muchos casos en los que tienes que ir a hacer algo, a hablar, a pedir, a marcar un límite, a luchar por algo que quieres, o sea, necesitas ir a hacer cosas. Y ahí se quita el síntoma. Ale. Bueno, va lo mismo, no sé si es, o sea, ya sabes qué es, estás consciente y qué acción, o sea, eso es donde, no sé si son los libros que nos puedes recomendar o los cursos, porque a mí me pasa eso, o sea, lo siento físicamente, sé de dónde viene y entonces digo, bueno, y voy a meditar y voy a hacer esto y voy a soltar, pero de la teoría a la práctica, Es muy diferente. sí, entonces es... Mira, esa es la parte más difícil, Ale, que tiene esta temática, porque la gente cuando te da soluciones, o sea, los libros y todo te dan soluciones, ahí es donde más se frenan, porque es tan diferente la gama para cada, es lo que le decía hace un rato, cuando la gente llega y dice, es que esta enfermedad se soluciona así, no es así, no es que la enfermedad se solucione así, cada enfermedad para cada persona, según la sintomatología que tiene, se soluciona de una manera diferente. Por eso que al generalizar es muy complejo. Por eso que los libros ahí tú te vas a dar cuenta de decir, híjole, me dan algo muy general, tengo que soltar. Sí, pero ¿quién te explica en tu situación específica cómo hay que soltar? Por eso que
esa parte más difícil y termina la gente, pues, comúnmente yendo a una terapia para eso. Pero de todas maneras, hay algo general que tú puedes saber. ¿Tú tienes alguna inquietud en alguna enfermedad? Pues, o sea, son estos sentimientos a veces como en no sé si es gastritis, colitis, pero es de pronto como este vacío como una angustia. Ok. Y sabes que es por algo que va a pasar. Y a mí me pasa cuando sé que no tengo el control. O sea, además sé que yo no puedo hacer nada, sé que no está en mis manos, pero sí. ¿Pero es de algo que está pasando o que podría pasar? Que podría, o sea, que va a pasar, o sea, porque sé que hay una situación Ok. y que va a pasar. Pero fíjense lo que está Porque diciendo. es como entre no le enfrento, porque no lo puedo, no depende de mí. Es que fíjate, ahí es bien importante una distinción. Si es una problemática que estoy viviendo en este momento, la situación ya está y no sé qué hacer, me preocupa mucho y me genera tristeza, lo que puedo hacer es angustia y se siente aquí. Pero es diferente a que tú digas, no, es una situación, estoy viviendo una situación ahorita, pero creo que pudiera pasar a lo mejor algo peligroso en el futuro que estuviera fuera de control, eso es ansiedad y se siente en la boca, el estómago. Entonces, ya nomás, cuando uno sabe dónde se manifiesta, yo sé que aquí es angustia y aquí abajo es ansiedad. Entonces, y cada una se trata diferente, porque una es de algo presente y otra es de algo futuro. Entonces, se maneja diferente. Pero por eso, entender cómo se manifiesta el síntoma es lo que hace que después sea mucho más fácil, pues, cómo solucionarlo, porque ya tengo claro qué es lo que tengo. Tú dijiste angustia, pero lo que tú estás diciendo parece más, por lo que acabas de explicar, que es ansiedad. Sí. Y ahí ya cambia totalmente la situación. Sí, y aquí nada más complemento, que a veces lo hemos comentado, es esto de decimos, oye, ¿cuándo necesitas terapia, verdad? Y es eso, o sea, es lo que tú, por ejemplo, tú das esa luz, es como si uno anda en un cuarto oscuro y traes una lamparita y dices, es por aquí. Claro, se te aclaran las Que cosas. alguien te lo aclare. Exacto. Gracias. No, con mucho gusto, Ale. Hay una compañera más y ya después sí me tengo que ir, así es que, Catherine, si quieres compartir tu pregunta, con mucho gusto. Hola, muchas gracias por la plática, está súper interesante. Qué padre, No Catherine. lo sigo en redes, pero va a tener una seguidora muy fiel ahora. Sí, con mucho gusto. En cuestión de hipotiroidismo, tengo ya desde hace como 10 años diagnosticado clínicamente, pero siempre estoy oscilando en función del estrés que manejo. O sea, entre más estrés tengo en la oficina, más me tienen que subir la dosis y después, ahorita los últimos meses me dijeron que estaba ya casi que teniendo resistencia a la insulina. Y entonces me gustaría saber un poquito más desde el tema emocional que tengo. Te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Viste alguna situación en la infancia o en la adolescencia en relación con tu mamá? ¿Algo pasó donde tú te enojaste mucho con tu mamá? ¿Tuviste Sí, mi mamá falleció cuando tenía 17 años, entonces quizá no trabajé bien ese duelo y... Ok. Quedaron cosas pendientes por decir a tu mamá. ¿Por qué digo esto? Porque el hipotiroidismo tiene que ver con la relación con la madre. Y comúnmente tiene que ver con que la persona está como reviviendo en una situación, porque tú dices que se te despertó hace 10 años. O sea, puede despertarse después en la juventud, en la adultez, en la adultez tardía, se puede presentar después. Pero siempre eso que se presenta después, por ejemplo, los 40 años, está relacionado con un patrón de callarme el enojo que aprendí por una situación relacionada con mi mamá. O sea, algo viví con mi mamá en lo cual yo me enojé o me molesté y me quedé callado. No dije, no le expresé nada a mi mamá por el motivo que fuera y me quedé con todo eso guardado. Y después alguien me detona eso a X edad, alguien me detona eso y se desarrolla el hipotiroidismo, que puede ser en el trabajo, un jefe, una persona, algo dice algo y me quedo callado y me guardo todo y se activa ese patrón. ¿Por qué? Porque el hipotiroidismo es porque no digo lo que me enoja. Entonces tengo que aprender nuevamente, como dijimos al principio, a manejar correctamente el enojo. Y déjeme decirle que he tenido pacientes que con una sesión, cuando a veces la mamá está viva todavía, y otros, bueno, que tampoco, que ya falleció, pero una sesión, entienden esto, lo manejan,
van y hablan con la mamá y se soluciona su problema que han cargado 20 años, 30 años, o una chavita joven que lleva 9 años con hipotiroidismo, lo soluciona. O sea, no crean que los procesos de sanación sean siempre largos, tortuosos, dolorosos, difíciles. No, no es así. O sea, puede ser algo bastante, mucho más manejable y bueno, y tenemos el gran beneficio de recuperar la salud. ¿Ok? Gracias por tu Muchas pregunta. gracias, Muchas Rodolfo. gracias. No, a ustedes, Sandra, mil gracias por invitarme y por las preguntas tan interesantes. Y bueno, pues estamos para servirles. Por ahí Sandra les mandará la información en las redes. Tenemos TikTok, tenemos Instagram y tenemos Facebook para lo que ustedes gusten. También ahí pueden hacer preguntas. Con mucho gusto estamos para servirles. Gracias. ¿Me das chance de tomar una foto antes de que te vayas? Claro. A ver. Bueno, Laura y Jessy, si pueden poner la camarita, si no. ¿Con Aquí. libro o sin libro? Ay, pues la que lo tenga ahí. Mínimo que se vean unos por ahí. Uy, Una, dos. Gracias. yo también tomé una para subirlo a las redes, así que Muy bien. ustedes también. Muchas gracias, Rodolfo, de No, verdad. muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande, que terminen de pasar una bonita tarde-noche. Gracias. Bye. Bye, bye. Saludos. Bye. Ay, oigan, bueno, pues espero que les haya gustado ahí lo que nos compartió. Yo quería, como digo, ustedes saber, o sea, que siga la conversación aquí lo que nos queda, lo que les haya quedado en el aire. Yo nomás quería decir de lo que alguien preguntó, que Ale decía, bueno, y ahora ya lo hice consciente y ahora cómo lo expreso, ¿no? ¿Qué hago con ello? Yo creo que nos dio así ciertas claves y si ya sabemos, digo, cada emoción es diferente, pero si estamos hablando del enojo y si ya sabemos que es por la frustración o por la injusticia, entonces tengo que tener súper claros mis límites. Yo creo que nos podemos ir con eso, porque si es frustración, está muy claro que, bueno, que pues lucha por lo que quieres y sigue tratando y no te des por vencida, ¿verdad? Pero si es injusticia, si es que sentiste abuso, si es que te sentiste invalidado, si es que te sentiste que casi todo era, o sea, va por ahí, ¿verdad? Entonces, realmente es cuestionarnos. Yo creo que nos falta ahí mucho autoconocimiento de, pues, ¿dónde está mi límite? Lo que decía él, ¿no? O sea, sentí que alguien invadió ahí mi espacio o no me hizo sentir parte o me hizo sentir menos o lo que sea. Entonces, bueno, dos cosas, ¿no? Preguntarte si realmente fue una amenaza, ¿verdad? Tu bienestar o te estás inventando un cuento, ¿verdad? Es tu ego nada más contándose una historia. Y si sí es, si dices, no, yo no estoy dispuesta a esto, ok, pues ya hacer algo. Y yo creo que el qué hacer se vuelve mucho más fácil cuando ves claro qué es lo que está pasando, o sea, cuál límite me invadió. Pero si yo tengo clarísimo quién soy y qué estoy dispuesta a tolerar y qué no, qué quiero y qué no quiero en mi vida, y he sido clara con eso, con la gente, ¿verdad? Con mi pareja y con mi familia y con mis hijos y todo. Entonces tengo clarísimo cuando me enojo por qué fue. O sea, sí les digo que, a ver, yo te he dicho y te he pedido, entonces la verdad te lo vuelvo a recordar, esto a mí no me gusta o lo que sea, ¿no? Pero a veces como que ni sabemos por qué, porque no nos conocemos, no estamos muy en contacto con eso. Entonces digo, yo sí me iría mucho como con esa tarea de, o sea, sí sabes bien cuáles son y los has expresado claramente, mínimo a tu gente, porque a lo mejor somos un poco impredecibles, como les decía, de, pues como que a veces te enoja, pero bueno, a veces sí cedes y a veces sí quieres y a veces no, porque a veces te da cosa y a veces no. Bueno, pues entonces ahí es más probable que abusen de ti en algún momento, ¿verdad? No ha sido clara. O sea, no están bien dibujados los límites. Entonces, como que ese se me hizo un buen punto, ¿no? Y bueno, pues les quiero acabar de contar lo que les estaba contando, como para cerrar este tema, que les decía de las experiencias adversas en la niñez, ¿no? Y que les decía que, bueno, se han relacionado con muchos problemas de salud, físicos y mentales y suicidio y demás. Pero lo que habla este doctor que hizo este libro con Oprah, que buenísimo, les digo, de trauma y de todos los mismos temas que hablamos, es que se queda corto este examen porque está hablando de las experiencias adversas que tuviste.
pero ahí no puedes predecir al 100, o sea, aunque sí está cañón que te dice el porcentaje de estadounidenses que tienen 3 o más y 6 o más, y la gente en la cárcel, como 64% de esto lo tienen check y así, pero no puedes predecir la resiliencia, o sea, no puedes predecir qué tanto quiénes van a salir adelante o no, porque no tomen en cuenta lo que sí tuvieron, o sea, las experiencias buenas, nutritivas. Entonces habla de eso, de cómo los que sí tuvieron un ambiente amoroso y a lo mejor tuvieron una experiencia traumática, o sea, a lo mejor tuvieron 1 o 2 o así, pero tuvieron con quién hablar y tuvieron algo de esto que les dé conexión, tenían muchísimas probabilidades de salir adelante. Y dice que, por ejemplo, en los primeros 2 meses de edad son así súper definitivos en esto, y que de niños que los 2 primeros meses tuvieron a su figura materna, paterna con ellos y tuvieron un apego seguro, y después vivieron en mucha dificultad los siguientes 12 años, les fue mucho mejor que a los que vivieron abandono y mucha negligencia así los primeros 2 meses de vida y después ya los adoptaron y tuvieron 12 buenos años. Les fue mejor a los primeros, porque ahí formaron su visión del mundo. O sea, qué importante es cuando llegaron, luego, eso está cañón. O sea, que luego, pues se dieron cuenta, ok, yo lloro y hay alguien que me cuide. O sea, el mundo sí es seguro, no tengo yo que asustarme, ¿verdad? O sea, todo eso, cómo se formó. Y bueno, no es para que nos traumemos de que a lo mejor nuestros hijos ya tienen más de 2 meses, ¿verdad? Claro. Pero siempre se puede revertir, ¿verdad? Si estamos trabajando en la conexión, en lo que les dije al principio, ¿no? En hacerlo sentir de verdad, yo estoy aquí para llenarte ese hueco que tú estás buscando por todos lados, a través de portarte mal y querer llamar la atención, a través de quieres llenar con la comida, quieres llenar con esto, quieres llenar con lo que sea. Bueno, si te doy mi atención individida, presente, consciente, amorosa y todo, te puedo llenar un hueco muy importante, ¿sí? Y puedo revertir mucho de esto. Entonces, o sea, de verdad creer en ese poder de un buen apego, ¿verdad? Que se puede dar a cualquier edad. Y bueno, yo nada más les quiero poner esta como filminita para que les quede ahí como más visual. Miren, se me hizo súper importante o sea, mencionar la pausa, el poder de la pausa, ¿verdad? El poder Ay, es que quiero cerrar el chat y no puedo. El poder de pararnos un poquito para realmente considerar qué me está pasando, qué estoy sintiendo y qué historia me estoy contando de lo que estoy sintiendo. Porque aquí este doctor, este libro nos pone esta foto del cerebro y nos dice que todo entra por brainstem, se me fue la palabra. ¿Cuál es? El tallo cerebral, ¿no? Entonces va de abajo hacia arriba. Ahí por ahí está la interocepción, o sea, lo que yo percibo de mi mundo interno y lo que percibo del mundo externo a través de mis sentidos. Por ahí entra todo, ¿sí? Y después se va al encéfalo y luego al sistema límbico y después a la corteza cerebral, ¿no? Entonces, si ahí van viendo, las funciones del cerebro se van volviendo más complejas, ¿verdad? Más de ser humano, ¿verdad? No ser animal, mientras más va subiendo. Pero entonces esto significa que el cerebro está organizado, está diseñado para sentir y actuar antes de pensar. O sea, eso ahí lo explican muchísimo estos 2 autores hablando de por qué el trauma, cuando lo recuerdas a través de algo que percibieron tus sentidos, que asociaste con esa experiencia traumática, brincas, ¿verdad? Es como si la revivieras, porque entra por este lugar del cerebro donde todavía no piensas. O sea, es una parte del cerebro para la cual el tiempo no existe. Entonces lo estás viviendo ahorita, ¿sí? Entonces lo asocias y lo vuelves a vivir. Por eso pone muchos ejemplos, ¿verdad? De lo difícil que es para esta gente con estrés postraumático, ¿verdad? Que vivió experiencias tan intensas porque están todos esos estímulos. Entonces, pues toma mucho tiempo y todo. Pero a lo que voy es aquí, pues nada más como tener esto claro para entendernos, ¿verdad? De cómo asociamos cosas. O sea, si me lo dices con tal tono, brinco. No, es que yo no puedo, yo nomás le veo la cara y mira, ya me empiezo a poner así. ¿A poco no les pasa? Que van a tener una conversación, no sé, incómoda con alguien o lo que sea, no sé, pero
déjenme, me salgo aquí porque no puedo, no las veo. Que a veces le ven la cara a alguien o así y ya se empezaron a poner nerviosas, o el tono que alguien usa o así, porque asocias con algo, ¿sí? Entonces, tú ya tenías esa creencia hecha, que si hace eso es porque te está rechazando, si hace eso es porque te está criticando internamente o lo que sea, ¿no? Entonces, pues ahí viene, les digo, ese poder de hacer la pausa, lo que se trabaja en el mindfulness, lo que trabajamos en el yoga, lo que trabajamos en haciendo respiración consciente, todo esto que ahora se habla tanto es para aprender a responder en vez de reaccionar, ¿verdad? Porque se reacciona en automático, ¿verdad? Inmediatamente, pero se responde en conciencia y queremos responder, no reaccionar. Entonces necesitamos pararnos tantito y hacer esa pausa para ver, ok, ¿por qué me sobresalté? ¿Por qué estoy juzgando su cara de a lo mejor no le pasa nada? ¿Por qué me estoy contando esa historia? ¿De dónde vino esa historia? Y llegar a la corteza cerebral. Necesitamos, o sea, la solución, ¿verdad? Es el llegar ahí para revisar la historia y poderla corregir ahí. Entonces, como que así entendiendo el cerebrito, a lo mejor es más fácil, ¿no? La definición de conciencia, que fue una de las 7 pautas de sanación que dio Gabor Maté, es esa capacidad de darnos cuenta. O sea, es desarrollar la capacidad de darnos cuenta de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy pensando, de lo que asocié con qué, de por qué estoy actuando así otra vez, de la creencia que me está rigiendo. O sea, hacerte consciente es eso, desarrollar la conciencia es eso, desarrollar mi habilidad de darme cuenta. ¿Cómo me doy cuenta? Pues practicando la pausa, ¿sí? Entonces, también se me hizo un punto importante para tomar en cuenta irnos con él. Y, ay, bueno, es que yo, pues me quedé con muchas cosas que les puedo ir compartiendo, pero pues ya quedan 5 minutos, ¿verdad? Entonces, pues luego lo podemos seguir viendo. Espero que les haya gustado que viniera Rodolfo, que les haya gustado el libro. Aquí pues concluimos este mes, oigan, y ojalá que todas estén bien puestas para el siguiente, porque como les digo, todos los temas se van uniendo. Tiene mucho que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de cómo todo eso que nos duele y que reprimiste y que no quieres ver en ti, por eso lo relegas al inconsciente, pues lo proyecta allá afuera, ¿verdad? Entonces, pues son los espejos, ¿verdad? Todo el mundo te está espejeando algo que tú no quieres ver. Entonces está totalmente relacionado, ¿verdad? Con nuestro lado oscuro de la sombra. Y pues hay que platicar de esto para dejar de tenerle como miedo y para quitarle esa connotación negativa de lo oscuro y de lo negativo, ¿verdad? Y aprender a integrarla, como les dije, aquí no se trata de eliminar nada, así como el enojo no se trata de eliminarlo ni nada, ni el estrés tampoco la sombra, es quererla y es convivir con ella, es aceptarla, es conocerla e integrarla, ¿verdad? Entonces, pues bueno, vamos, como ya les dije, a leer ese librito hasta la 45 y les voy a mandar un videito de YouTube, 1 o 2, para que vean también del mismo tema de la misma autora. Y como ya les dije, pues el libro de El Camino del Artista, si lo pueden ir comprando, van leyendo la primera parte de las herramientas básicas. Y si no, pues nada más lo de la sombra, ¿ok? Quien no lo tenga, avísenme, escríbanme, que les paso la liga, para comprar el PDF, ya saben que es bien fácil. Si quieren invitar gente, oigan, este es un muy buen momento para entrar porque no tienen que esperarse a que les llegue el libro, o sea, es como inmediato, lo compras y ya lo puedes empezar a leer, entonces están muy a tiempo, cuesta 100 pesos, ¿verdad? O sea, les pueden compartir el PDF, o sea, realmente ahorita es buen momento porque luego se tardan de que, ay, deja que me llegue el libro y todo y así. Entonces, pues bueno, si quieren pasar la voz. Y nos vemos el lunes ya con ese. Les digo, preguntan hasta dónde. Les digo hasta la 45. Hay un tema que se llama el espejo directo, donde se acaba ese. Sí, el espejo directo lo leen todo ese y hasta ahí. 45, 46. Ok, yo lo imprimí, se me hizo más fácil, pero la verdad es que está tan chiquito que se lo echan muy bien en la laptop o iPad o donde quieran leer. Nunca pongo nada electrónico, a mí me gusta papel, pero pues sí tuvo que ser y la verdad está muy cortito. ¿Qué onda, Celia? Sí, aquí en el libro en papel, hasta la 45 es el espejo de los opuestos. Ahí ¿Ese empieza. también lo vamos a leer? No, ese no, ahí. Ok, nada más el primero, el espejo directo, que es Ajá. del 27 al 38, en papel. ¿Y cómo le hiciste para conseguirlo?
Me llegó de Argentina. Ay, De veras, qué Yo padre. lo compré, tienen 5 en la librería del Sótano en Valle Oriente. Ay, es en serio. Yo quiero mi libro, voy a ir, gracias. Sí, no, pues no, yo quiero notitas y subrayar y todo. Bueno, ok. Entonces, aquí nos vemos la siguiente, ¿ok? ¿Alguien más? Quiero ¿Preguntas? preguntarte, ¿Algo? Sandra, ¿qué tal, Sandra? Buenas noches. Gracias por traernos a esta persona. ¿Cómo se llama? Rodolfo Guevara. Guevara Escobar. Muy bueno. Oye, por ejemplo, de este otro, dijiste que lo empezáramos junto. ¿Hasta dónde quieres este? Les digo que hay un capítulo que se llama Las herramientas básicas, o sea, antes de que empiece la semana 1, porque es un curso de 12 semanas, ¿verdad? Ajá. Entonces, antes de que empiece la semana 1, pues en mi libro es hasta la página 24. O sea, la introducción. Sí, la Y introducción. luego hice los principios básicos y luego las herramientas básicas. Ajá. Todo eso lo leería si tienen chance, si no, pues échense lo que alcancen. Ah, ok. Antes de la... Electricidad espiritual, principios básicos, eso. Ajá, ¿Sí? sí. Principios básicos y luego sigue herramientas básicas, entonces. Ajá. Okay. Sí, eso también. Bueno. Ok. Muchas gracias. No, a ustedes. Que pasen buena noche, buena semana. ¿Qué más dijeron hace ratito? Gracias. Porque se me cerró el Zoom, fíjate. Se me cerró. De veras. No dijeron nada importante hace 5 minutos. Todo es bien importante aquí, Lupita. Ya sé, pero bueno, ni modo, ¿verdad? Ya lo perdí. No, pues si tienes cualquier duda me avisas. Ándale. Pero no, pues que lean hasta la 45 del otro libro. Y Ok. listo. Ok. Ándale. Gracias. Ándeles, bye bye. Bye.